En los archivos más profundos del Vaticano, donde el silencio se vuelve doctrina y la ausencia de palabras se convierte en dogma, existe un vacío que ha atormentado a los estudiosos durante siglos. ¿Cómo es posible que la figura más influyente de la historia occidental tenga 18 años de su vida completamente borrados de los registros sagrados? ¿Qué poder tan grande requiere que la juventud del supuesto Hijo de Dios permanezca enterrada bajo capas de misterio y silencio institucional? La pregunta no es casual, ni tampoco es nueva. Desde los primeros siglos del cristianismo, los padres de la Iglesia se han enfrentado a esta ausencia perturbadora y han elegido el camino más peligroso de todos, el silencio deliberado. Baruch Spinoza, aquel judío holandés cuyo nombre fue maldecido por su propia comunidad y cuyas ideas fueron consideradas tan peligrosas que merecieron la excomunión más severa de la historia, se atrevió a formular las preguntas que nadie más osaba pronunciar. ¿No resulta extraño que los evangelios, esos textos que pretenden ser la palabra divina revelada, contengan un agujero negro de casi 2 décadas en la vida de su protagonista principal? ¿Qué clase de verdad es esa que se construye sobre la base del ocultamiento? ¿Y qué tipo de fe es la que exige a sus seguidores que acepten sin cuestionar los silencios más estruendosos de su doctrina fundamental? Spinoza no era un hombre que aceptara respuestas fáciles. Su mente, forjada en el rigor de la geometría y templada por la persecución religiosa, se negaba a doblegarse ante los dogmas que no resistían el escrutinio de la razón. Para él, la verdad no podía ser parcial, no podía tener huecos convenientes, no podía depender de la buena voluntad de instituciones que habían demostrado una y otra vez su capacidad para manipular, ocultar y reconstruir la historia según sus necesidades políticas y teológicas. La ausencia de información sobre los años que van desde los 12 hasta los 30 en la vida de Jesús de Nazaret no es, como pretenden hacernos creer los apologistas cristianos, una simple carencia documental típica de la época. ¿Acaso no es profundamente sospechoso que justo los años formativos, los años en los que cualquier ser humano desarrolla su personalidad, sus ideas fundamentales, su visión del mundo, estén completamente ausentes de los textos que pretenden contarnos todo lo que necesitamos saber sobre él? ¿No será que esos años contienen secretos tan peligrosos para la estructura de poder del cristianismo institucional que fue necesario borrarlos deliberadamente de la historia oficial? El filósofo holandés comprendió que detrás de cada silencio hay una intención. Detrás de cada ausencia hay una decisión consciente. Detrás de cada vacío hay algo que alguien no quiere que sepamos. Y cuando ese alguien es una institución que ha construido su poder sobre la base de pretender poseer la verdad absoluta, la sospecha se vuelve certeza moral. ¿Qué transformación tan radical experimentó Jesús durante esos años perdidos que fue necesario ocultarla por completo? ¿Qué enseñanzas recibió? ¿Qué maestros encontró? ¿Qué revelaciones tuvo que resultaron tan incompatibles con la doctrina que posteriormente se construiría en su nombre? Spinoza conocía bien el poder corruptor de las instituciones religiosas. Él mismo había sido víctima de esa corrupción cuando su propia comunidad judía lo expulsó por hacer preguntas incómodas, por negarse a aceptar verdades parciales, por insistir en que la razón tenía tanto derecho como la fe a explorar los misterios de la existencia. ¿No es revelador que tanto el judaísmo como el cristianismo hayan desarrollado mecanismos tan sofisticados para silenciar a quienes se atreven a cuestionar sus fundamentos? ¿No sugiere esto que ambas tradiciones tienen secretos que prefieren mantener ocultos antes que enfrentar el escrutinio de mentes libres? La estrategia del Vaticano ha sido siempre la misma. Cuando no puedes explicar algo sin destruir tu credibilidad, simplemente no lo expliques. Declara que es un misterio sagrado,
que la fe trasciende la razón, que algunos secretos divinos están más allá del entendimiento humano. Pero ¿qué clase de Dios necesita ocultar información sobre su propio Hijo? ¿Qué clase de verdad es tan frágil que no puede soportar la luz completa de la investigación histórica? ¿Y qué tipo de seguidores son aquellos que prefieren la ignorancia cómoda a la verdad incómoda? Spinoza se daba cuenta de que el cristianismo, tal como había evolucionado bajo el control del poder romano y posteriormente vaticano, había perdido cualquier conexión genuina con las enseñanzas originales de Jesús de Nazaret. ¿Cómo podía ser de otra manera si los años más importantes de su formación habían sido deliberadamente borrados de la historia? ¿Cómo podían los seguidores de Cristo afirmar conocer verdaderamente su mensaje si desconocían por completo las experiencias que lo moldearon, los maestros que lo influenciaron, las revelaciones que lo transformaron de un joven judío común en el revolucionario espiritual que emergió a los 30 años? La pregunta que obsesionaba a Spinoza, la pregunta que el Vaticano ha gastado 17 siglos tratando de evitar que se formule, es esta. ¿Qué pasaría si descubriéramos que Jesús de Nazaret pasó esos años perdidos estudiando con maestros orientales, absorbiendo enseñanzas budistas, explorando filosofías védicas, desarrollando una comprensión del divino que era radicalmente diferente a la que posteriormente se convertiría en doctrina cristiana oficial? ¿Qué pasaría si resultara que el verdadero Jesús era mucho más cercano a los místicos orientales que a los dogmáticos occidentales que construyeron el cristianismo institucional? El filósofo holandés intuía que la respuesta a esas preguntas podría explicar por qué el cristianismo primitivo tuvo que luchar tan desesperadamente contra las corrientes gnósticas. ¿Por qué fue necesario destruir tantos textos alternativos? ¿Por qué se requirió el poder del Estado romano para imponer una versión única y oficial de las enseñanzas de Cristo? ¿No será que esas versiones alternativas contenían ecos de las verdaderas enseñanzas que Jesús había recibido durante sus años perdidos? ¿No será que los gnósticos preservaban fragmentos de una sabiduría que el poder institucional consideraba demasiado peligrosa para permitir que se difundiera libremente? Spinoza entendía que el poder religioso, como cualquier otro poder, se basa fundamentalmente en el control de la información. ¿Y qué información podría ser más peligrosa para el cristianismo institucional que la revelación de que su figura central había sido profundamente influenciado por tradiciones espirituales que la Iglesia posteriormente declararía heréticas? ¿Qué pasaría con la pretensión de exclusividad cristiana si se descubriera que Jesús había encontrado verdades profundas en otras tradiciones, que había sintetizado enseñanzas de múltiples fuentes, que había desarrollado una visión del divino que trascendía las fronteras religiosas que posteriormente se volverían absolutas? La genialidad de la estrategia vaticana consistió en convertir la ausencia en presencia, el vacío en misterio sagrado, la ignorancia en virtud teológica. Pero ¿qué tipo de verdad es la que requiere que sus seguidores permanezcan deliberadamente ignorantes sobre aspectos fundamentales de la vida de su fundador? ¿Qué clase de amor divino es el que exige que los seres humanos renuncien a su capacidad crítica, a su derecho a conocer, a su necesidad natural de comprender? Spinoza veía en esta manipulación un patrón que se repetía una y otra vez a lo largo de la historia religiosa. Cuando las instituciones no pueden explicar algo sin comprometer su autoridad, simplemente declaran que está más allá de la comprensión humana y exigen fe ciega en lugar de entendimiento genuino. Pero no es precisamente esa capacidad de cuestionar, de investigar, de buscar respuestas, lo que nos hace verdaderamente humanos. ¿No es la renuncia a esa capacidad una forma de suicidio intelectual, una traición a nuestra naturaleza más esencial?
El filósofo holandés comprendía que el misterio de los años perdidos de Jesús no era realmente un misterio en absoluto. Era una construcción deliberada, un vacío manufacturado, una ausencia diseñada para proteger una narrativa específica de la contaminación de hechos que podrían contradecirla. ¿Qué otra explicación podría haber para que los supuestos testigos más cercanos a Jesús, aquellos que posteriormente escribirían los evangelios, no tuvieran absolutamente nada que decir sobre casi 2 décadas de su vida? La respuesta que Spinoza comenzaba a vislumbrar era tan perturbadora como reveladora. Los años perdidos no estaban perdidos en absoluto. Habían sido deliberadamente ocultados porque contenían información que habría hecho imposible la construcción del cristianismo tal como lo conocemos. ¿Qué transformaciones, qué influencias, qué revelaciones experimentó Jesús durante esos años que fueron consideradas tan peligrosas para la doctrina oficial que fue necesario borrarlas por completo de la historia sagrada? La pregunta se volvía aún más inquietante cuando Spinoza consideraba las implicaciones políticas de esa ocultación. ¿No es significativo que el cristianismo haya alcanzado su forma definitiva precisamente cuando se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano? ¿No es sospechoso que muchas de las características más distintivas del cristianismo institucional se alineen perfectamente con las necesidades de control social y político de un imperio en expansión? ¿Y no resulta revelador que precisamente los aspectos más místicos, más personales, más directamente espirituales del mensaje original hayan sido sistemáticamente marginalizados o declarados heréticos? Spinoza intuía que detrás de los años perdidos de Jesús se ocultaba no solo una historia personal, sino una comprensión del divino que habría hecho imposible la construcción de una iglesia jerárquica, autoritaria, dogmática. ¿Qué tipo de enseñanzas habría dejado un Jesús cuya formación espiritual había incluido la sabiduría oriental, la filosofía griega, los misterios egipcios? ¿Cómo habrían sonado sus palabras si hubiera desarrollado una comprensión sintética del divino que trascendiera las limitaciones tribales de cualquier tradición particular? El filósofo holandés comenzaba a percibir que el verdadero escándalo de los años perdidos no era su ausencia de los registros oficiales, sino lo que esa ausencia revelaba sobre la naturaleza del cristianismo institucional. ¿No sugiere esa ocultación deliberada que la Iglesia ha estado desde sus orígenes más interesada en construir y mantener poder que en preservar y transmitir verdad? ¿No indica que los guardianes oficiales de la fe han estado dispuestos desde el principio a sacrificar la integridad histórica en favor de la utilidad política? La revelación que comenzaba a formarse en la mente de Spinoza era tan simple como devastadora. El cristianismo que conocemos no es el cristianismo que Jesús habría reconocido. Los años perdidos no son un accidente de la historia, sino el resultado de una decisión consciente de crear una religión que sirviera a los intereses del poder en lugar de a los intereses de la verdad. ¿Y qué mayor traición podría haber a un maestro espiritual que la construcción de una institución que sistemáticamente ocultara los aspectos más importantes de su formación y desarrollo? Spinoza comprendía que desentrañar el misterio de los años perdidos no era simplemente una cuestión de curiosidad histórica. Era una cuestión de honestidad intelectual, de integridad espiritual, de fidelidad a la verdad por encima de la conveniencia institucional. ¿Cómo podían los cristianos afirmar seguir verdaderamente a Cristo si desconocían deliberadamente los aspectos más formativos de su desarrollo como ser humano y como maestro espiritual? La pregunta que se imponía era inevitable.
Si el Vaticano ha estado dispuesto a ocultar información tan fundamental sobre la vida de Jesús, ¿qué otras verdades ha estado dispuesto a manipular, distorsionar o suprimir en nombre de mantener su autoridad? Y si los años perdidos son solo la punta del iceberg de una estrategia mucho más amplia de control informativo que ha convertido al cristianismo institucional en algo fundamentalmente diferente de lo que pretende ser. Parte 2. La mente de Spinoza no podía descansar ante la magnitud de la revelación que comenzaba a tomar forma en sus reflexiones. ¿Cómo era posible que una institución que pretendía ser la guardiana de la verdad divina hubiera construido su autoridad sobre la base del ocultamiento sistemático? ¿Y qué decía esto sobre la naturaleza misma de la fe que predicaban, sobre la calidad de la verdad que ofrecían, sobre la honestidad de la relación que establecían con sus seguidores? El filósofo holandés se daba cuenta de que el problema de los años perdidos de Jesús no era un caso aislado, sino el ejemplo más dramático de un patrón que se extendía por toda la historia del cristianismo institucional. ¿Cuántos textos habían sido deliberadamente excluidos del canon bíblico porque contenían enseñanzas incompatibles con la versión oficial? ¿Cuántos maestros espirituales habían sido declarados herejes porque preservaban aspectos de las enseñanzas originales que resultaban inconvenientes para el poder eclesiástico? ¿Cuántas verdades habían sido enterradas bajo capas de dogma porque amenazaban la estructura de control que la Iglesia había construido cuidadosamente? Spinoza conocía bien la historia de los concilios ecuménicos, esas reuniones donde hombres políticos vestidos de autoridad religiosa habían decidido por votación qué aspectos de la divinidad serían considerados ortodoxos y cuáles serían declarados anatema. ¿No resultaba profundamente perturbador que verdades supuestamente eternas e inmutables hubieran sido determinadas por procesos políticos, por negociaciones de poder, por compromisos pragmáticos entre facciones que luchaban por el control de la narrativa cristiana? ¿Y qué credibilidad podía tener una verdad que había requerido la fuerza del Estado para imponerse sobre versiones alternativas? La pregunta que obsesionaba al filósofo era esta: ¿qué habría pasado si esos años perdidos de Jesús hubieran contenido enseñanzas que contradecían fundamentalmente los dogmas que posteriormente se volverían centrales al cristianismo oficial? ¿Qué habría ocurrido si durante esos 18 años desaparecidos el joven nazareno hubiera desarrollado una comprensión del divino que hacía innecesarios los intermediarios institucionales, que invalidaba las jerarquías eclesiásticas, que democratizaba el acceso a la experiencia espiritual directa? Spinoza intuía que esa era precisamente la razón por la cual esos años habían tenido que ser borrados de la historia oficial. ¿No era significativo que todas las tradiciones místicas del cristianismo primitivo, todas aquellas que enfatizaban la experiencia directa de lo divino por encima de la mediación institucional, hubieran sido sistemáticamente perseguidas y eliminadas? ¿No sugería esto que el verdadero Jesús, el Jesús formado durante esos años perdidos, había sido mucho más cercano a esos místicos considerados heréticos que a los burócratas religiosos que se apropiaron de su legado? El filósofo holandés comprendía que el cristianismo institucional se había construido sobre una contradicción fundamental. Pretendía seguir las enseñanzas de un maestro cuya formación espiritual había sido deliberadamente ocultada de sus propios seguidores. ¿Cómo podían los cristianos afirmar conocer la voluntad de Cristo si desconocían completamente las experiencias que lo habían moldeado, las influencias que lo habían transformado, las revelaciones que habían determinado su comprensión del divino y de la naturaleza humana? La genialidad perversa de la estrategia vaticana se revelaba en toda su sofisticación. Al crear un vacío en la biografía de Jesús,
La Iglesia se había otorgado a sí misma el derecho exclusivo de definir quién había sido él, qué había enseñado realmente, qué habría pensado sobre cualquier cuestión que surgiera en el futuro. ¿No era esta la forma más sutil y efectiva de usurpación? ¿No era esta la manera más elegante de convertir a un maestro espiritual en una marca registrada, en propiedad intelectual de una corporación religiosa? Spinoza se preguntaba qué habría pensado el verdadero Jesús de Nazaret sobre los palacios vaticanos, sobre la acumulación de riquezas en nombre de la pobreza evangélica, sobre la construcción de jerarquías en nombre de la humildad cristiana, sobre la imposición de dogmas en nombre del amor divino. ¿No habría reconocido en todo esto una traición fundamental a todo lo que había representado? Y no era precisamente para evitar esa confrontación incómoda que sus años formativos habían tenido que ser borrados de la memoria colectiva. El filósofo holandés comenzaba a percibir que los años perdidos no representaban simplemente una ausencia de información, sino la presencia de una mentira fundamental. ¿Qué otra cosa podía llamarse a la construcción deliberada de una ignorancia institucionalizada sobre los aspectos más importantes de la vida del supuesto fundador del cristianismo? ¿Y qué tipo de fe era aquella que exigía a sus seguidores que permanecieran deliberadamente desinformados sobre su propio origen histórico? La revelación se volvía aún más perturbadora cuando Spinoza consideraba las implicaciones para millones de seres humanos que habían vivido y muerto creyendo en una versión del cristianismo que podría no tener relación alguna con las enseñanzas reales de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas vidas habían sido determinadas por dogmas que podrían contradecir completamente lo que el verdadero Cristo habría enseñado? ¿Cuántas guerras habían sido libradas? ¿Cuántas persecuciones habían sido justificadas? ¿Cuántas injusticias habían sido legitimadas en nombre de un Cristo reconstruido, manipulado, distorsionado por las necesidades políticas de una institución que había elegido el poder por encima de la verdad? Spinoza entendía que el problema no era simplemente histórico, sino fundamentalmente ético. ¿Qué derecho tenía cualquier institución para privar a la humanidad de información fundamental sobre una figura que había influenciado tan profundamente el curso de la civilización occidental? ¿Con qué autoridad moral podían los líderes religiosos exigir obediencia ciega a dogmas que habían sido construidos deliberadamente sobre la base del ocultamiento y la manipulación histórica? El filósofo holandés comenzaba a ver que la cuestión de los años perdidos de Jesús era en realidad una ventana hacia un problema mucho más amplio: la relación entre verdad y poder en las instituciones humanas. ¿No era revelador que precisamente aquellas organizaciones que pretendían poseer verdades absolutas fueran las más sistemáticamente dedicadas a ocultar información, suprimir alternativas, perseguir disidentes? ¿No sugería esto algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad misma, sobre su incompatibilidad esencial con las estructuras de poder autoritario? Spinoza intuía que si los años perdidos de Jesús fueran revelados en su completitud, si se descubriera exactamente qué había aprendido, con quién había estudiado, qué tradiciones había explorado, qué síntesis había desarrollado, el resultado sería la demolición completa del cristianismo, tal como lo conocemos. Y no era precisamente por esa razón que esos años habían tenido que permanecer perdidos, que esa información había tenido que ser suprimida, que ese vacío había tenido que ser preservado a cualquier costo. La pregunta que se imponía era inevitable. ¿Qué tipo de verdad es aquella que no puede sobrevivir al conocimiento completo de los hechos? ¿Qué clase de fe es la que requiere ignorancia para mantenerse? ¿Y qué valor puede tener una religión
que ha construido su autoridad sobre la base de privar deliberadamente a sus seguidores del acceso a información fundamental sobre su propio fundador. El filósofo holandés comprendía que desenmascarar la estrategia del ocultamiento vaticano no era un ataque a la espiritualidad genuina, sino precisamente lo contrario. Era un intento de liberar la búsqueda espiritual auténtica de las manipulaciones institucionales que la habían capturado y distorsionado. No era posible que el verdadero Jesús, el Jesús formado durante esos años perdidos, hubiera tenido una comprensión del divino mucho más profunda, más inclusiva, más liberadora que la versión autoritaria y exclusivista que posteriormente se construiría en su nombre. Spinoza se daba cuenta de que el cristianismo institucional había cometido el error fundamental de confundir el mapa con el territorio, de convertir sus interpretaciones particulares en verdades absolutas, de transformar sus construcciones doctrinales en la realidad misma. Pero ¿qué pasaría si resultara que sus mapas eran fundamentalmente incorrectos, que sus interpretaciones eran distorsiones deliberadas, que sus construcciones doctrinales habían sido diseñadas más para servir al poder que para servir a la verdad? La revelación que comenzaba a emerger de las reflexiones de Spinoza era tan simple como revolucionaria. El cristianismo que conocemos podría ser la antítesis del cristianismo que Jesús habría reconocido como suyo. Y no era precisamente para evitar esa confrontación devastadora que los años más formativos de su vida habían tenido que ser borrados de la historia, transformados en un misterio sagrado, convertidos en un tabú intocable. El filósofo holandés intuía que detrás de los años perdidos se ocultaba no solo una historia personal diferente, sino una comprensión completamente alternativa de lo que significa ser humano, de cuál es nuestra relación real con lo divino, de cómo podemos acceder directamente a la experiencia espiritual sin necesidad de intermediarios institucionales. ¿Y qué amenaza mayor podría existir para una institución que había construido su poder precisamente sobre la base de presentarse como el intermediario indispensable entre lo humano y lo divino? Spinoza comenzaba a percibir que el verdadero escándalo de los años perdidos no era lo que no sabíamos sobre Jesús, sino lo que esa ignorancia forzada revelaba sobre la naturaleza del poder religioso institucional. No demostraba que desde sus orígenes más tempranos, el cristianismo oficial había estado más interesado en controlar la interpretación de la verdad que en preservar y transmitir la verdad misma. No sugería que los guardianes de la fe habían sido, desde el principio, más guardianes de su propio poder que guardianes de la revelación auténtica. La pregunta que obsesionaba al filósofo era esta: si una institución ha estado dispuesta a ocultar información tan fundamental sobre la vida de su propio fundador, ¿qué credibilidad puede tener cualquier cosa que esa institución afirme sobre la naturaleza de la realidad, sobre el significado de la existencia, sobre el destino del alma humana? ¿Y qué tipo de seguidores son aquellos que prefieren la comodidad de la ignorancia institucionalizada a la incomodidad de la búsqueda genuina de la verdad? Spinoza comprendía que el misterio de los años perdidos era, en realidad, el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la corrupción de la búsqueda espiritual por las necesidades del poder temporal. ¿Cuántas otras verdades habían sido sacrificadas en el altar de la conveniencia institucional? ¿Cuántos otros aspectos de la realidad espiritual habían sido distorsionados para hacerlos compatibles con las estructuras de autoridad que pretendían representarlos? ¿Y cuánto de lo que consideramos sagrado es, en realidad, el producto de manipulaciones diseñadas para servir a intereses muy terrenales? La revelación que emergía de estas reflexiones era tan clara como perturbadora. Los años perdidos de Jesús no estaban perdidos por accidente, sino por diseño.
habían sido deliberadamente removidos de la historia porque contenían información que habría hecho imposible la construcción del cristianismo institucional tal como lo conocemos. ¿Y qué nos dice esto sobre la honestidad fundamental, sobre la integridad básica, sobre la credibilidad esencial de una institución que ha construido su autoridad sobre la base de tal manipulación? Parte 3. La mente de Spinoza había llegado al borde de un abismo intelectual que pocos seres humanos se habían atrevido a contemplar directamente. ¿Qué significaba realmente descubrir que la religión más influyente de la civilización occidental había sido construida sobre la base de una ocultación sistemática? ¿Y qué implicaciones tenía esta revelación no solo para el cristianismo, sino para nuestra comprensión fundamental de la naturaleza del poder, de la verdad, de la condición humana misma? El filósofo holandés se daba cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande que un simple problema histórico. Los años perdidos de Jesús de Nazaret se habían convertido en una ventana hacia el funcionamiento más íntimo del poder institucional, hacia los mecanismos por los cuales las organizaciones humanas transforman la búsqueda genuina de verdad en instrumentos de control y dominación. ¿No era esta la traición fundamental de todas las instituciones que pretenden servir a ideales más altos que ellas mismas? ¿No era esta la manera en que la corrupción se introduce inevitablemente en cualquier estructura que acumula suficiente poder como para determinar qué puede ser conocido y qué debe permanecer oculto? Spinoza comprendía que su investigación sobre los años perdidos no era simplemente una crítica al cristianismo, sino una exploración de las patologías fundamentales de la condición humana organizada. ¿Por qué los seres humanos parecen incapaces de manejar la verdad completa? ¿Por qué siempre terminamos construyendo sistemas que nos protegen de nuestro propio conocimiento? ¿Y por qué preferimos tan frecuentemente las mentiras cómodas a las verdades incómodas, la ignorancia segura a la sabiduría peligrosa? La revelación que había emergido de sus reflexiones sobre los años perdidos se extendía como ondas en un estanque, tocando aspectos cada vez más profundos de la experiencia humana. ¿No era significativo que precisamente aquellas instituciones que pretendían conectarnos con lo divino fueran las más sistemáticamente dedicadas a separarnos de la experiencia directa de lo sagrado? ¿No sugería esto algo fundamental sobre la naturaleza misma de la mediación institucional, sobre su tendencia inevitable a convertirse en un fin en sí misma en lugar de permanecer como un medio hacia fines más altos? Spinoza intuía que el verdadero Jesús de Nazaret, el que había existido durante esos años perdidos, habría sido completamente incompatible con el cristianismo que se construyó en su nombre. ¿Qué habría pensado sobre la transformación de su mensaje de liberación espiritual en un sistema de control mental? ¿Cómo habría reaccionado ante la conversión de sus enseñanzas sobre el acceso directo a lo divino en una burocracia que se presentaba como intermediario indispensable? ¿Y qué habría dicho sobre la utilización de su nombre para justificar precisamente el tipo de poder temporal que él había rechazado durante su vida conocida? El filósofo holandés comenzaba a percibir que los años perdidos representaban más que una simple ausencia, representaban una alternativa completa a toda la civilización que se había construido sobre su ocultamiento. ¿Qué tipo de mundo habríamos tenido si las enseñanzas reales del Jesús, formado durante esos años, hubieran sobrevivido intactas? ¿Cómo habría sido diferente nuestra comprensión de la espiritualidad, de la naturaleza humana, de nuestra relación con lo divino? ¿Y qué tipo de instituciones habríamos desarrollado si hubiéramos tenido acceso a la sabiduría completa en lugar de a las versiones editadas y manipuladas que nos han sido transmitidas?
Spinoza se daba cuenta de que estas preguntas no eran meramente especulativas. Tenían implicaciones directas y urgentes para cualquier ser humano que estuviera genuinamente interesado en la búsqueda de la verdad, en el desarrollo espiritual auténtico, en la comprensión real de su propia naturaleza y destino. ¿Cómo podíamos confiar en cualquier enseñanza que provenía de una fuente que había demostrado estar dispuesta a manipular la información más fundamental? ¿Y cómo podíamos distinguir entre aquellos aspectos de las tradiciones espirituales que preservaban elementos genuinos de sabiduría y aquellos que habían sido distorsionados para servir a intereses institucionales? La respuesta que comenzaba a emerger de las reflexiones del filósofo era tan liberadora como aterradora. La única manera de acceder a la verdad espiritual auténtica era desarrollar la capacidad de experimentarla directamente, sin mediación institucional, sin dependencia de autoridades externas, sin necesidad de intermediarios que pretendieran poseer el monopolio del acceso a lo sagrado. Pero no era precisamente esta capacidad lo que las instituciones religiosas habían trabajado sistemáticamente para suprimir. ¿No era precisamente esta independencia espiritual lo que representaba la amenaza más grande a su autoridad y a su poder? Spinoza intuía que el verdadero mensaje de los años perdidos de Jesús, el mensaje que había sido tan peligroso que tuvo que ser completamente ocultado, era precisamente este: que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, que no necesitamos intermediarios institucionales para conectarnos con la fuente de toda sabiduría, que la experiencia espiritual auténtica es un derecho natural de la condición humana que no puede ser monopolizado por ninguna organización. Y no era precisamente esta revelación lo que habría hecho imposible la construcción de cualquier autoridad religiosa centralizada. El filósofo holandés comprendía que había llegado a una encrucijada existencial. ¿Podía un ser humano realmente vivir con la plena conciencia de que las instituciones más respetadas de su civilización estaban construidas sobre mentiras fundamentales? ¿Era posible mantener la cordura mientras se contemplaba directamente la magnitud de la manipulación a la que habían sido sometidas generaciones enteras de buscadores espirituales sinceros? ¿Y qué responsabilidad tenía alguien que había vislumbrado estas verdades hacia aquellos que todavía permanecían prisioneros de las ilusiones institucionales? Spinoza se daba cuenta de que el problema de los años perdidos de Jesús era, en última instancia, el problema de la condición humana misma. ¿Por qué somos tan vulnerables a la manipulación? ¿Por qué preferimos tan frecuentemente la seguridad de las mentiras familiares a la incertidumbre de las verdades desconocidas? ¿Y por qué permitimos que otros determinen por nosotros qué podemos saber, qué debemos creer, cómo debemos relacionarnos con los misterios más profundos de la existencia? La revelación final que emergía de esta contemplación era tan simple como devastadora. Los años perdidos de Jesús no estaban perdidos en absoluto. Estaban presentes en cada momento en que elegimos la investigación directa por encima de la autoridad institucional, en cada instante en que preferimos la experiencia personal a la doctrina prescrita, en cada ocasión en que decidimos confiar en nuestra propia capacidad de conectarnos con lo sagrado, en lugar de depender de intermediarios que pretenden tener acceso exclusivo a la verdad. ¿No era esta la lección más profunda que podíamos extraer de toda esta investigación? ¿No era esta la manera en que podíamos honrar verdaderamente la memoria del Jesús auténtico, del que había vivido y aprendido durante esos años que fueron borrados de la historia oficial? ¿Y no era esta la forma más efectiva de resistir la tendencia de todas las instituciones a convertir la búsqueda espiritual en un instrumento de control y dominación? Spinoza comprendía que había llegado a un punto donde las preguntas se volvían más importantes que las respuestas.
donde la capacidad de cuestionar se revelaba como más valiosa que cualquier dogma que pretendiera proporcionar certezas definitivas. ¿No era esta, después de todo, la actitud mental que había caracterizado al verdadero Jesús durante esos años perdidos? ¿No era esta la disposición espiritual que había sido tan peligrosa para las estructuras de poder que tuvo que ser completamente suprimida de la memoria colectiva? El filósofo holandés se daba cuenta de que cada ser humano enfrentaba la misma elección fundamental que había enfrentado la iglesia primitiva ante la herencia de Jesús de Nazaret. Podíamos elegir preservar la búsqueda genuina de verdad con todos sus riesgos e incertidumbres, o podíamos elegir construir sistemas de control que nos protegieran de la responsabilidad de pensar por nosotros mismos, de experimentar directamente, de enfrentar los misterios de la existencia sin la mediación de autoridades externas. La pregunta final que emergía de toda esta exploración era la más personal y urgente de todas. ¿Qué íbamos a elegir nosotros? ¿Íbamos a continuar siendo cómplices de nuestro propio engaño, aceptando versiones editadas y manipuladas de la realidad porque resultan más convenientes que la verdad completa? ¿O íbamos a asumir la responsabilidad de convertirnos en buscadores genuinos, en investigadores directos de los misterios que las instituciones prefieren que permanezcamos ignorando? Spinoza entendía que no había respuestas fáciles a estas preguntas, que no podía haber respuestas definitivas que nos eximieran de la necesidad de continuar buscando, cuestionando, experimentando. Pero no era precisamente esta incertidumbre fructífera lo que caracterizaba la condición humana auténtica. No era precisamente esta búsqueda continua lo que nos hacía verdaderamente libres, verdaderamente vivos, verdaderamente capaces de conectarnos con los aspectos más profundos y sagrados de la realidad. Los años perdidos de Jesús de Nazaret habían revelado ser, finalmente, un espejo en el que podíamos contemplar nuestros propios años perdidos, nuestras propias capacidades suprimidas, nuestras propias posibilidades de experiencia directa que habían sido oscurecidas por siglos de condicionamiento institucional. Y no era tiempo ya de reclamar esos años perdidos, de recuperar esas capacidades suprimidas, de actualizar esas posibilidades que siempre habían estado presentes, pero que habían sido sistemáticamente ocultadas de nuestra conciencia. La invitación final que emergía de esta larga contemplación era tan clara como urgente. Cada uno de nosotros tenía la oportunidad de convertirse en el arqueólogo de sus propios años perdidos, en el investigador de sus propias capacidades suprimidas, en el explorador de sus propias posibilidades de conexión directa con lo sagrado. ¿No era esta la manera más auténtica de honrar la memoria del verdadero Jesús de Nazaret? ¿No era esta la forma más efectiva de resistir el poder de todas las instituciones que pretenden mantenernos en la ignorancia para preservar su autoridad? ¿Y no era esta, finalmente, la puerta hacia una espiritualidad genuinamente liberadora? Una espiritualidad que no requiera intermediarios, que no dependa de autoridades externas, que no necesite ocultar información para mantener su credibilidad. Parte 2. La mente de Spinoza no podía descansar ante la magnitud de la revelación que comenzaba a tomar forma en sus reflexiones. ¿Cómo era posible que una institución que pretendía ser la guardiana de la verdad divina hubiera construido su autoridad sobre la base del ocultamiento sistemático? ¿Y qué decía esto sobre la naturaleza misma de la fe que predicaban, sobre la calidad de la verdad que ofrecían, sobre la honestidad de la relación que establecían con sus seguidores? El filósofo holandés se daba cuenta de que el problema de los años perdidos de Jesús no era un caso aislado, sino el ejemplo más dramático de un patrón que se extendía por toda la historia del cristianismo institucional. ¿Cuántos textos habían sido deliberadamente excluidos del canon bíblico porque contenían enseñanzas incompatibles con la versión oficial?
¿Cuántos maestros espirituales habían sido declarados herejes porque preservaban aspectos de las enseñanzas originales que resultaban inconvenientes para el poder eclesiástico? ¿Cuántas verdades habían sido enterradas bajo capas de dogma porque amenazaban la estructura de control que la Iglesia había construido cuidadosamente? Spinoza conocía bien la historia de los concilios ecuménicos, esas reuniones donde hombres políticos vestidos de autoridad religiosa habían decidido por votación qué aspectos de la divinidad serían considerados ortodoxos y cuáles serían declarados anatema. ¿No resultaba profundamente perturbador que verdades supuestamente eternas e inmutables hubieran sido determinadas por procesos políticos, por negociaciones de poder, por compromisos pragmáticos entre facciones que luchaban por el control de la narrativa cristiana? ¿Y qué credibilidad podía tener una verdad que había requerido la fuerza del Estado para imponerse sobre versiones alternativas? La pregunta que obsesionaba al filósofo era esta: ¿qué habría pasado si esos años perdidos de Jesús hubieran contenido enseñanzas que contradecían fundamentalmente los dogmas que posteriormente se volverían centrales al cristianismo oficial? ¿Qué habría ocurrido si durante esos 18 años desaparecidos el joven nazareno hubiera desarrollado una comprensión del divino que hacía innecesarios los intermediarios institucionales, que invalidaba las jerarquías eclesiásticas, que democratizaba el acceso a la experiencia espiritual directa? Spinoza intuía que esa era precisamente la razón por la cual esos años habían tenido que ser borrados de la historia oficial. ¿No era significativo que todas las tradiciones místicas del cristianismo primitivo, todas aquellas que enfatizaban la experiencia directa de lo divino por encima de la mediación institucional, hubieran sido sistemáticamente perseguidas y eliminadas? ¿No sugería esto que el verdadero Jesús, el Jesús formado durante esos años perdidos, había sido mucho más cercano a esos místicos considerados heréticos que a los burócratas religiosos que se apropiaron de su legado? El filósofo holandés comprendía que el cristianismo institucional se había construido sobre una contradicción fundamental. Pretendía seguir las enseñanzas de un maestro cuya formación espiritual había sido deliberadamente ocultada de sus propios seguidores. ¿Cómo podían los cristianos afirmar conocer la voluntad de Cristo si desconocían completamente las experiencias que lo habían moldeado, las influencias que lo habían transformado, las revelaciones que habían determinado su comprensión del divino y de la naturaleza humana? La genialidad perversa de la estrategia vaticana se revelaba en toda su sofisticación. Al crear un vacío en la biografía de Jesús, la Iglesia se había otorgado a sí misma el derecho exclusivo de definir quién había sido Él, qué había enseñado realmente, qué habría pensado sobre cualquier cuestión que surgiera en el futuro. ¿No era esta la forma más sutil y efectiva de usurpación? ¿No era esta la manera más elegante de convertir a un maestro espiritual en una marca registrada, en propiedad intelectual de una corporación religiosa? Spinoza se preguntaba qué habría pensado el verdadero Jesús de Nazaret sobre los palacios vaticanos, sobre la acumulación de riquezas en nombre de la pobreza evangélica, sobre la construcción de jerarquías en nombre de la humildad cristiana, sobre la imposición de dogmas en nombre del amor divino. ¿No habría reconocido en todo esto una traición fundamental a todo lo que había representado? Y no era precisamente para evitar esa confrontación incómoda que sus años formativos habían tenido que ser borrados de la memoria colectiva. El filósofo holandés comenzaba a percibir que los años perdidos no representaban simplemente una ausencia de información, sino la presencia de una mentira fundamental. ¿Qué otra cosa podía llamarse a la construcción deliberada de una ignorancia institucionalizada sobre los aspectos más importantes de la vida del supuesto fundador del cristianismo?
¿Y qué tipo de fe era aquella que exigía a sus seguidores que permanecieran deliberadamente desinformados sobre su propio origen histórico? La revelación se volvía aún más perturbadora cuando Spinoza consideraba las implicaciones para millones de seres humanos que habían vivido y muerto creyendo en una versión del cristianismo que podría no tener relación alguna con las enseñanzas reales de Jesús de Nazaret. ¿Cuántas vidas habían sido determinadas por dogmas que podrían contradecir completamente lo que el verdadero Cristo habría enseñado? ¿Cuántas guerras habían sido libradas? ¿Cuántas persecuciones habían sido justificadas? ¿Cuántas injusticias habían sido legitimadas en nombre de un Cristo reconstruido, manipulado, distorsionado por las necesidades políticas de una institución que había elegido el poder por encima de la verdad? Spinoza entendía que el problema no era simplemente histórico, sino fundamentalmente ético. ¿Qué derecho tenía cualquier institución para privar a la humanidad de información fundamental sobre una figura que había influenciado tan profundamente el curso de la civilización occidental? ¿Con qué autoridad moral podían los líderes religiosos exigir obediencia ciega a dogmas que habían sido construidos deliberadamente sobre la base del ocultamiento y la manipulación histórica? El filósofo holandés comenzaba a ver que la cuestión de los años perdidos de Jesús era en realidad una ventana hacia un problema mucho más amplio: la relación entre verdad y poder en las instituciones humanas. ¿No era revelador que precisamente aquellas organizaciones que pretendían poseer verdades absolutas fueran las más sistemáticamente dedicadas a ocultar información, suprimir alternativas, perseguir disidentes? ¿No sugería esto algo fundamental sobre la naturaleza de la verdad misma, sobre su incompatibilidad esencial con las estructuras de poder autoritario? Spinoza intuía que si los años perdidos de Jesús fueran revelados en su completitud, si se descubriera exactamente qué había aprendido, con quién había estudiado, qué tradiciones había explorado, qué síntesis había desarrollado, el resultado sería la demolición completa del cristianismo, tal como lo conocemos. Y no era precisamente por esa razón que esos años habían tenido que permanecer perdidos, que esa información había tenido que ser suprimida, que ese vacío había tenido que ser preservado a cualquier costo. La pregunta que se imponía era inevitable. ¿Qué tipo de verdad es aquella que no puede sobrevivir al conocimiento completo de los hechos? ¿Qué clase de fe es la que requiere ignorancia para mantenerse? ¿Y qué valor puede tener una religión que ha construido su autoridad sobre la base de privar deliberadamente a sus seguidores del acceso a información fundamental sobre su propio fundador? El filósofo holandés comprendía que desenmascarar la estrategia del ocultamiento vaticano no era un ataque a la espiritualidad genuina, sino precisamente lo contrario. Era un intento de liberar la búsqueda espiritual auténtica de las manipulaciones institucionales que la habían capturado y distorsionado. No era posible que el verdadero Jesús, el Jesús formado durante esos años perdidos, hubiera tenido una comprensión del divino mucho más profunda, más inclusiva, más liberadora que la versión autoritaria y exclusivista que posteriormente se construiría en su nombre. Spinoza se daba cuenta de que el cristianismo institucional había cometido el error fundamental de confundir el mapa con el territorio, de convertir sus interpretaciones particulares en verdades absolutas, de transformar sus construcciones doctrinales en la realidad misma. Pero ¿qué pasaría si resultara que sus mapas eran fundamentalmente incorrectos, que sus interpretaciones eran distorsiones deliberadas, que sus construcciones doctrinales habían sido diseñadas más para servir al poder que para servir a la verdad? La revelación que comenzaba a emerger de las reflexiones de Spinoza era tan simple como revolucionaria.
El cristianismo que conocemos podría ser la antítesis del cristianismo que Jesús habría reconocido como suyo. Y no era precisamente para evitar esa confrontación devastadora que los años más formativos de su vida habían tenido que ser borrados de la historia, transformados en un misterio sagrado, convertidos en un tabú intocable. El filósofo holandés intuía que detrás de los años perdidos se ocultaba no solo una historia personal diferente, sino una comprensión completamente alternativa de lo que significa ser humano, de cuál es nuestra relación real con lo divino, de cómo podemos acceder directamente a la experiencia espiritual sin necesidad de intermediarios institucionales. ¿Y qué amenaza mayor podría existir para una institución que había construido su poder precisamente sobre la base de presentarse como el intermediario indispensable entre lo humano y lo divino? Spinoza comenzaba a percibir que el verdadero escándalo de los años perdidos no era lo que no sabíamos sobre Jesús, sino lo que esa ignorancia forzada revelaba sobre la naturaleza del poder religioso institucional. No demostraba que desde sus orígenes más tempranos, el cristianismo oficial había estado más interesado en controlar la interpretación de la verdad que en preservar y transmitir la verdad misma. No sugería que los guardianes de la fe habían sido, desde el principio, más guardianes de su propio poder que guardianes de la revelación auténtica. La pregunta que obsesionaba al filósofo era esta: si una institución ha estado dispuesta a ocultar información tan fundamental sobre la vida de su propio fundador, ¿qué credibilidad puede tener cualquier cosa que esa institución afirme sobre la naturaleza de la realidad, sobre el significado de la existencia, sobre el destino del alma humana? ¿Y qué tipo de seguidores son aquellos que prefieren la comodidad de la ignorancia institucionalizada a la incomodidad de la búsqueda genuina de la verdad? Spinoza comprendía que el misterio de los años perdidos era, en realidad, el síntoma de una enfermedad mucho más profunda, la corrupción de la búsqueda espiritual por las necesidades del poder temporal. ¿Cuántas otras verdades habían sido sacrificadas en el altar de la conveniencia institucional? ¿Cuántos otros aspectos de la realidad espiritual habían sido distorsionados para hacerlos compatibles con las estructuras de autoridad que pretendían representarlos? ¿Y cuánto de lo que consideramos sagrado es, en realidad, el producto de manipulaciones diseñadas para servir a intereses muy terrenales? La revelación que emergía de estas reflexiones era tan clara como perturbadora. Los años perdidos de Jesús no estaban perdidos por accidente, sino por diseño. Habían sido deliberadamente removidos de la historia porque contenían información que habría hecho imposible la construcción del cristianismo institucional tal como lo conocemos. ¿Y qué nos dice esto sobre la honestidad fundamental, sobre la integridad básica, sobre la credibilidad esencial de una institución que ha construido su autoridad sobre la base de tal manipulación? El filósofo holandés se enfrentaba ahora con una pregunta aún más profunda. ¿Qué tipo de transformación habría experimentado la humanidad si hubiera tenido acceso a las enseñanzas completas del verdadero Jesús, incluyendo todo lo que había aprendido durante esos años formativos que fueron borrados de la historia? ¿Cómo habría sido diferente nuestra comprensión de la espiritualidad, de la naturaleza humana, de nuestra capacidad para conectarnos directamente con lo sagrado sin necesidad de instituciones mediadoras? Parte 3. La mente de Spinoza había llegado al borde de un abismo intelectual que pocos seres humanos se habían atrevido a contemplar directamente. ¿Qué significaba realmente descubrir que la religión más influyente de la civilización occidental había sido construida sobre la base de una ocultación sistemática? ¿Y qué implicaciones tenía esta revelación no solo para el cristianismo, sino para nuestra comprensión fundamental de la naturaleza del poder, de la verdad, de la condición humana misma?
El filósofo holandés se daba cuenta de que había tropezado con algo mucho más grande que un simple problema histórico. Los años perdidos de Jesús de Nazaret se habían convertido en una ventana hacia el funcionamiento más íntimo del poder institucional, hacia los mecanismos por los cuales las organizaciones humanas transforman la búsqueda genuina de verdad en instrumentos de control y dominación. ¿No era esta la traición fundamental de todas las instituciones que pretenden servir a ideales más altos que ellas mismas? ¿No era esta la manera en que la corrupción se introduce inevitablemente en cualquier estructura que acumula suficiente poder como para determinar qué puede ser conocido y qué debe permanecer oculto? Spinoza comprendía que su investigación sobre los años perdidos no era simplemente una crítica al cristianismo, sino una exploración de las patologías fundamentales de la condición humana organizada. ¿Por qué los seres humanos parecen incapaces de manejar la verdad completa? ¿Por qué siempre terminamos construyendo sistemas que nos protegen de nuestro propio conocimiento? ¿Y por qué preferimos tan frecuentemente las mentiras cómodas a las verdades incómodas, la ignorancia segura a la sabiduría peligrosa? La revelación que había emergido de sus reflexiones sobre los años perdidos se extendía como ondas en un estanque, tocando aspectos cada vez más profundos de la experiencia humana. ¿No era significativo que precisamente aquellas instituciones que pretendían conectarnos con lo divino fueran las más sistemáticamente dedicadas a separarnos de la experiencia directa de lo sagrado? ¿No sugería esto algo fundamental sobre la naturaleza misma de la mediación institucional, sobre su tendencia inevitable a convertirse en un fin en sí misma en lugar de permanecer como un medio hacia fines más altos? Spinoza intuía que el verdadero Jesús de Nazaret, el que había existido durante esos años perdidos, habría sido completamente incompatible con el cristianismo que se construyó en su nombre. ¿Qué habría pensado sobre la transformación de su mensaje de liberación espiritual en un sistema de control mental? ¿Cómo habría reaccionado ante la conversión de sus enseñanzas sobre el acceso directo a lo divino en una burocracia que se presentaba como intermediario indispensable? ¿Y qué habría dicho sobre la utilización de su nombre para justificar precisamente el tipo de poder temporal que él había rechazado durante su vida conocida? El filósofo holandés comenzaba a percibir que los años perdidos representaban más que una simple ausencia, representaban una alternativa completa a toda la civilización que se había construido sobre su ocultamiento. ¿Qué tipo de mundo habríamos tenido si las enseñanzas reales del Jesús, formado durante esos años, hubieran sobrevivido intactas? ¿Cómo habría sido diferente nuestra comprensión de la espiritualidad, de la naturaleza humana, de nuestra relación con lo divino? ¿Y qué tipo de instituciones habríamos desarrollado si hubiéramos tenido acceso a la sabiduría completa en lugar de a las versiones editadas y manipuladas que nos han sido transmitidas? Spinoza se daba cuenta de que estas preguntas no eran meramente especulativas. Tenían implicaciones directas y urgentes para cualquier ser humano que estuviera genuinamente interesado en la búsqueda de la verdad, en el desarrollo espiritual auténtico, en la comprensión real de su propia naturaleza y destino. ¿Cómo podíamos confiar en cualquier enseñanza que provenía de una fuente que había demostrado estar dispuesta a manipular la información más fundamental? ¿Y cómo podíamos distinguir entre aquellos aspectos de las tradiciones espirituales que preservaban elementos genuinos de sabiduría y aquellos que habían sido distorsionados para servir a intereses institucionales? La respuesta que comenzaba a emerger de las reflexiones del filósofo era tan liberadora como aterradora. La única manera de acceder a la verdad espiritual auténtica era desarrollar la capacidad de experimentarla directamente,
sin mediación institucional, sin dependencia de autoridades externas, sin necesidad de intermediarios que pretendieran poseer el monopolio del acceso a lo sagrado. Pero no era precisamente esta capacidad lo que las instituciones religiosas habían trabajado sistemáticamente para suprimir. ¿No era precisamente esta independencia espiritual lo que representaba la amenaza más grande a su autoridad y a su poder? Spinoza intuía que el verdadero mensaje de los años perdidos de Jesús, el mensaje que había sido tan peligroso que tuvo que ser completamente ocultado, era precisamente este: que cada ser humano tiene acceso directo a lo divino, que no necesitamos intermediarios institucionales para conectarnos con la fuente de toda sabiduría, que la experiencia espiritual auténtica es un derecho natural de la condición humana que no puede ser monopolizado por ninguna organización. Y no era precisamente esta revelación lo que habría hecho imposible la construcción de cualquier autoridad religiosa centralizada. El filósofo holandés comprendía que había llegado a una encrucijada existencial. ¿Podía un ser humano realmente vivir con la plena conciencia de que las instituciones más respetadas de su civilización estaban construidas sobre mentiras fundamentales? ¿Era posible mantener la cordura mientras se contemplaba directamente la magnitud de la manipulación a la que habían sido sometidas generaciones enteras de buscadores espirituales sinceros? ¿Y qué responsabilidad tenía alguien que había vislumbrado estas verdades hacia aquellos que todavía permanecían prisioneros de las ilusiones institucionales? Spinoza se daba cuenta de que el problema de los años perdidos de Jesús era, en última instancia, el problema de la condición humana misma. ¿Por qué somos tan vulnerables a la manipulación? ¿Por qué preferimos tan frecuentemente la seguridad de las mentiras familiares a la incertidumbre de las verdades desconocidas? ¿Y por qué permitimos que otros determinen por nosotros qué podemos saber, qué debemos creer, cómo debemos relacionarnos con los misterios más profundos de la existencia? La revelación final que emergía de esta contemplación era tan simple como devastadora. Los años perdidos de Jesús no estaban perdidos en absoluto. Estaban presentes en cada momento en que elegimos la investigación directa por encima de la autoridad institucional, en cada instante en que preferimos la experiencia personal a la doctrina prescrita, en cada ocasión en que decidimos confiar en nuestra propia capacidad de conectarnos con lo sagrado, en lugar de depender de intermediarios que pretenden tener acceso exclusivo a la verdad. ¿No era esta la lección más profunda que podíamos extraer de toda esta investigación? ¿No era esta la manera en que podíamos honrar verdaderamente la memoria del Jesús auténtico, del que había vivido y aprendido durante esos años que fueron borrados de la historia oficial? ¿Y no era esta la forma más efectiva de resistir la tendencia de todas las instituciones a convertir la búsqueda espiritual en un instrumento de control y dominación? Spinoza comprendía que había llegado a un punto donde las preguntas se volvían más importantes que las respuestas, donde la capacidad de cuestionar se revelaba como más valiosa que cualquier dogma que pretendiera proporcionar certezas definitivas. ¿No era esta, después de todo, la actitud mental que había caracterizado al verdadero Jesús durante esos años perdidos? ¿No era esta la disposición espiritual que había sido tan peligrosa para las estructuras de poder que tuvo que ser completamente suprimida de la memoria colectiva? El filósofo holandés se daba cuenta de que cada ser humano enfrentaba la misma elección fundamental que había enfrentado la Iglesia primitiva ante la herencia de Jesús de Nazaret. Podíamos elegir preservar la búsqueda genuina de verdad con todos sus riesgos e incertidumbres, o podíamos elegir construir sistemas de control que nos protegieran de la responsabilidad de pensar por nosotros mismos, de experimentar directamente, de enfrentar los misterios de la existencia sin la mediación de autoridades externas.
La pregunta final que emergía de toda esta exploración era la más personal y urgente de todas. ¿Qué íbamos a elegir nosotros? ¿Íbamos a continuar siendo cómplices de nuestro propio engaño, aceptando versiones editadas y manipuladas de la realidad porque resultan más convenientes que la verdad completa? ¿O íbamos a asumir la responsabilidad de convertirnos en buscadores genuinos, en investigadores directos de los misterios que las instituciones prefieren que permanezcamos ignorando? Spinoza entendía que no había respuestas fáciles a estas preguntas, que no podía haber respuestas definitivas que nos eximieran de la necesidad de continuar buscando, cuestionando, experimentando. Pero no era precisamente esta incertidumbre fructífera lo que caracterizaba la condición humana auténtica. No era precisamente esta búsqueda continua lo que nos hacía verdaderamente libres, verdaderamente vivos, verdaderamente capaces de conectarnos con los aspectos más profundos y sagrados de la realidad. Los años perdidos de Jesús de Nazaret habían revelado ser, finalmente, un espejo en el que podíamos contemplar nuestros propios años perdidos, nuestras propias capacidades suprimidas, nuestras propias posibilidades de experiencia directa que habían sido oscurecidas por siglos de condicionamiento institucional. Y no era tiempo ya de reclamar esos años perdidos, de recuperar esas capacidades suprimidas, de actualizar esas posibilidades que siempre habían estado presentes, pero que habían sido sistemáticamente ocultadas de nuestra conciencia. La invitación final que emergía de esta larga contemplación era tan clara como urgente. Cada uno de nosotros tenía la oportunidad de convertirse en el arqueólogo de sus propios años perdidos, en el investigador de sus propias capacidades suprimidas, en el explorador de sus propias posibilidades de conexión directa con lo sagrado. ¿No era esta la manera más auténtica de honrar la memoria del verdadero Jesús de Nazaret? ¿No era esta la forma más efectiva de resistir el poder de todas las instituciones que pretenden mantenernos en la ignorancia para preservar su autoridad? ¿Y no era esta, finalmente, la puerta hacia una espiritualidad genuinamente liberadora? Una espiritualidad que no requiera intermediarios, que no dependa de autoridades externas, que no necesite ocultar información para mantener su credibilidad. El filósofo holandés había llegado al final de su investigación, pero sabía que, en realidad, había llegado al comienzo de algo mucho más grande. La posibilidad de una relación completamente nueva con lo sagrado, una relación basada en la experiencia directa en lugar de en la autoridad institucional, en la investigación personal en lugar de en el dogma prescrito, en la libertad espiritual genuina en lugar de en la sumisión a sistemas que pretenden protegernos de nuestra propia capacidad de conocer. ¿No era esta la verdadera herencia de los años perdidos de Jesús? ¿No era esta la invitación que emergía del vacío que las instituciones habían creado deliberadamente? ¿Y no era esta, finalmente, la respuesta más profunda a la pregunta que había iniciado toda esta exploración? ¿Por qué ciertos aspectos de la verdad habían tenido que ser ocultados, suprimidos, borrados de la historia oficial? Porque esa verdad había sido demasiado peligrosa para el poder, demasiado liberadora para el control, demasiado transformadora para las estructuras que dependían de mantener a los seres humanos en un estado de dependencia espiritual. Pero ¿no era tiempo ya de reclamar esa verdad peligrosa? De actualizar esa libertad amenazante, de experimentar esa transformación que había sido considerada tan subversiva que tuvo que ser completamente eliminada de la memoria colectiva? La respuesta a esa pregunta no podía venir de ninguna autoridad externa, de ninguna institución establecida, de ningún guardián oficial de la verdad. Solo podía venir de la decisión personal de cada individuo de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo espiritual, de su propia investigación de lo sagrado, de su propia conexión directa con los misterios de la existencia.
¿Y no era precisamente esta la lección final que emergía del enigma de los años perdidos? Que la verdad más profunda no puede ser monopolizada por ninguna institución, que la experiencia espiritual auténtica no puede ser mediada por ninguna autoridad externa, que la libertad real solo puede ser actualizada por individuos dispuestos a asumir la responsabilidad completa de su propia búsqueda de significado y trascendencia.